Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Hoy, dentro de nuestra Línea del Tiempo, quiero tocar un tema haciendo paréntesis de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, de un instituto católico de teología que se encuentra aquí en Puebla desde hace ya varias décadas y que inició el gran maestro Rogelio Montenegro Quirós, egregio maestro del seminario palafoxiano y director muchos años del Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida, que precisamente se sitúa en la privada A de la 16 de septiembre 2914, Colonia El Carmen. Y quiero hablar del instituto porque a partir del pasado 29 de julio al 16 de agosto va a haber inscripciones y reinscripciones para los nuevos y para aquellos que están caminando con nosotros. El instituto se denomina Camino, Verdad y Vida. De hecho, esta frase la tomó Monseñor Rogelio Montenegro Quirós del capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan. A la pregunta de Tomás, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió enfáticamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. G-Jodos, G-Aleteia, G-Soes. Así se define Jesús. San Jerónimo afirmaba que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por tanto, para un mayor amor a Jesús se necesita conocerlo en la Sagrada Escritura. Por eso, Monseñor Rogelio Montenegro Quirós entendía esta escuela con la pizarra, como él le decía, con alumnos y pupitres y con el asesor, con el que explica la palabra. De hecho, este proyecto empezó en casas, en el Domus Ecclesia, después de prestar una casa a Monseñor el Lado Sur, donde yo lo ayudaba como seminarista en la videoteca hace ya 36 años. Y después él, con mucho esfuerzo suyo y de los principales colaboradores del instituto, compraron la casa en el lugar que ya les he dicho y con grandes sacrificios hicieron esa casa. Él murió en febrero, el 15 de febrero del 2021, y por azares del destino el arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa me puso como director de este instituto. De hecho, ustedes pueden buscar en Google, en YouTube y en Facebook lo que somos como institución. Y quiero compartirles algunas cuestiones del instituto. ¿Quiénes somos? Somos un instituto católico de teología que, guiados por el Espíritu Santo, otorga la enseñanza y el conocimiento de la palabra de Dios a través del estudio teológico de la Sagrada Escritura,
reflejada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que somos, el Instituto de Teología. ¿Cuál sería la misión del Instituto de Teología? Enseñar la palabra de Dios mediante el estudio teológico de la Sagrada Escritura, reflejada en el Antiguo y Nuevo Testamento, descubriendo la dimensión y la belleza del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, y el amor a Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso, guiados por el don del Espíritu Santo, otorgar al alumnado la enseñanza y el conocimiento teológico de la palabra de Dios, reflejada en las Sagradas Escrituras, procurando siempre la mayor gloria de Dios. Claro, esta frase, como ustedes saben, y apenas celebrábamos su memoria litúrgica, la gran frase de Ignacio Loyola cuando fundó a la Compañía de Jesús el 15 de agosto de 1564 fue: para la mayor gloria de Dios. ¿Cuál es la visión? Plasmar en el alumnado la palabra de Dios para una vida nueva en el Evangelio y reconozcan la imagen misericordiosa del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, permitiéndoles con la asistencia del Espíritu Santo ser fiel servidor de su palabra, evangelizando, porque el apóstol es la máxima expresión de la caridad. Esa sería la visión. Ahora, este es el cartel que está puesto en algunas de sus comunidades parroquiales y que precisamente nos habla del capítulo 8, versículos 30 y 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes se han de acordar que hay un funcionario de Candaces leyendo al profeta Isaías y de pronto Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Comprendes lo que estás leyendo? ¿Y qué respondió? ¿Cómo le puedo entender si nadie me lo explica? Y eso es lo que pretende, a grosso modo, el Instituto de Teología, Camino, Verdad y Vida. Tenemos pues inscripciones y reinscripciones del lunes 29 al viernes 16 de agosto del 2024. Hay dos clases de modalidades: la presencial, que por cierto la quitamos cuando vino el COVID, y todavía online a través de Meet y Zoom. Y tenemos dos horarios para escucharlos: lunes, miércoles, viernes y sábados de 10 a 1 de la tarde, y martes y jueves de 5 a 7 de la noche. ¿Qué materias se ven? Por ejemplo, si ustedes abren esto, aquí podrán descubrir lo valioso de este Instituto de Teología. ¿Y qué es lo valioso? Lo valioso es que los alumnos se esfuercen en estudiar y en aprender de parte del asesor. De hecho, la primera etapa consta de 10 materias, es una materia por semestre. Cuando se paga el semestre se les da el libro y son 2 horas de clase por semana.
Eso es lo importante. 2 horas de clase por semana. Claro, luego hay quien me dice, padre, ¿puedo tomar 2 materias? Si tienes el tiempo, con gusto, porque la segunda parte es teología y se aprende desde introducción a la Biblia, introducción al Antiguo Testamento, libros históricos, didácticos y proféticos, introducción al Nuevo Testamento, sinópticos, teología paulina, cartas pastorales. Eso se va a estudiar y se estudia. Ahora, ¿qué es lo que deseamos o qué es lo que quisiéramos hacer en cada uno de los que estudian con nosotros? Que verdaderamente crezcan en la fe. ¿Y qué significa crecer en la fe? Pues significa que la fe nos mueva a creer y a vivir lo que nosotros amamos, que es a Jesús. La primera parte se llama Introducción a la Teología. Y la segunda parte es Sagrada Escritura, Teología, más otras ciencias afines a la misma teología como la historia, la moral, el derecho canónico. El primer semestre se llama Revelación y Fe y va a explicar precisamente la revelación contenida en la Sagrada Escritura, y la respuesta a la revelación es la fe del ser humano. Yo creo que este libro es interesante porque contiene las siguientes unidades. Por ejemplo, el misterio del hombre. El hombre es capaz de Dios. Desafíos actuales de la fe religiosa. Dios se revela al hombre. La transmisión de la revelación. Creo y creemos. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, espero la vida eterna. Y María, Madre del Señor. Esas serían las unidades de revelación y fe. Se van a abrir grupos presenciales y grupos por Zoom. Ojalá que puedan ustedes inscribirse. ¿Cuál es el segundo libro? Biblia y Jesucristo. ¿Y cuáles son las unidades? Primero, ¿qué es la Biblia? Segundo, Israel, pueblo de Dios. Tercero, Antiguo Testamento, origen y formación. Cuarto, Dios creador. Quinto, el misterio del mar, del dolor y de la muerte. Sexto, la promesa, el éxodo y la alianza. Séptimo, la promesa, los profetas, los sabios y los salmos. Octavo, Nuevo Testamento, origen y formación. Israel en tiempo de Jesús. La persona de Jesucristo, el anuncio del reino de Dios, el anuncio del reino de Dios, la acogida del reino, la conversión, la muerte de Jesús, son, como ustedes lo están viendo, unidades bastante interesantes. ¿Cuál sería el tercer semestre?
Iglesia y sacramentos. ¿Cuáles son las unidades? El origen de la Iglesia, el ser de la Iglesia, los fieles de Cristo, la misión de la Iglesia, la acción pastoral de la Iglesia, la comunidad cristiana en la sociedad, la Iglesia celebra su fe, los sacramentos de la Iglesia, el cuarto semestre, elementos generales de la liturgia. La liturgia, la asamblea litúrgica, la celebración litúrgica, el espacio y el tiempo. El año litúrgico, la liturgia de las horas y la pastoral litúrgica. Después, Eucaristía. Y la Eucaristía aquí la abordamos en este quinto semestre desde el punto de vista teológico, litúrgico y espiritual. ¿Cuáles serían las unidades? La institución de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, la Eucaristía en el Concilio de Trento, la Eucaristía desde el Concilio de Trento al Vaticano II, el domingo, día de la Eucaristía, orientaciones para una espiritualidad eucarística, y hay un anexo, líneas de espiritualidad eucarística. Después, el sexto semestre, la vida en Cristo, con las siguientes unidades: la dimensión moral del ser humano, cualificación moral de los actos humanos, la norma moral, ley eterna y la ley revelada en el Antiguo Testamento, la ley nueva o evangélica, la primera tabla del Decálogo, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, y la eclesialidad de la moral cristiana, su origen y sus resultados. Para el séptimo semestre se intitula San Pablo, apóstol y testigo. Serían las fuentes para el estudio de Pablo. Saulo visita Tarso, la conversión camino a Damasco. Saulo, un judío de Tarso, la conversión en el camino de Damasco, primer viaje apostólico en Chipre y Turquía, el concilio de Jerusalén y las controversias con los judaizantes, el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje de Pablo en Grecia y la primera carta a los Corintios, las cartas a los tesalonicenses, y así concluye. El octavo semestre, pedagogía catequística. ¿Cuáles son las unidades? La catequesis en la Iglesia, identidad de la catequesis,
Tarea de la catequesis, el contenido de la catequesis, el adulto y sus características, objetivos específicos y contenidos de la catequesis de adultos, el catequista de adultos, objetivos y contenidos de la pastoral juvenil, el niño y sus características, y objetivos específicos y contenidos de la catequesis para niños. Y otros. Entonces, como ustedes pueden ver, son semestres grandiosos. Y aparte del instituto, tenemos la revista Evangelio y Cultura, que van 35 años que no se ha dejado de publicar. Antiguamente imprimíamos la revista. Hoy ya no se imprime, pero quien nos pide la revista se la demos digitalmente. ¿Cuáles son los teléfonos para que ustedes puedan obtener informaciones? El teléfono de la oficina es 243. Los teléfonos son 22 14 17 04 63, 22 15 93 26 33, 22 24 43 20 58. Esos son los teléfonos. Y repito, se está inscribiendo desde el pasado lunes 29 de julio hasta el próximo viernes 16 de agosto. La modalidad es híbrida, presencial y online. Y estarán inscribiendo personalmente lunes, miércoles, viernes y sábados de 10 a 1 de la tarde y martes y jueves de 5 a 7 de la noche. Yo se los recomiendo, ojalá que puedan ir, ya sea que vayan personalmente, que hablen por teléfono, para que empecemos las clases a la semana siguiente. Y también puede adquirir la revista, y todos los sábados tenemos misa a las 9 de la mañana, y primero Dios, cuando inicie el semestre, yo estaré atendiendo personalmente a los fieles. Pues muchas gracias por su atención y enhorabuena. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.